Buenos días, estimados hermanos y amigos. Quiero agradecerte porque hasta este momento nos has acompañado en el estudio de la epístola a los Hebreos. Eh, Estamos ahora en las secciones del capítulo 5 hasta el capítulo 10, versículo 39, donde el autor va a dar sus argumentos del por qué Jesucristo es un sacerdote mayor que el sacerdote Aarón, el sumo sacerdote. Así que esperamos que te puedas quedar con nosotros. Agradecemos a Dios porque nos has acompañado hasta ahora y estamos confiando y orando para que la palabra esté siendo de bendición para tu vida. Así que no te vayas, quédate con nosotros. En unos minutos comenzamos. Dios te bendiga. Dios lo bendiga en esta mañana. Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Vamos a leer los 5 primeros versículos. Puede indicar con amén cuando lo haya localizado. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo un sacerdote que presenta las ofrendas según la ley, la cual sirve a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Señor, en esta mañana nos presentamos en humildad delante de ti, agradecidos por la oportunidad de adorarte.
Señor, oramos por aquellos que ya tienen su fe en ti. Señor, para que tú puedas fortalecer sus vidas. Tu palabra les sirva como refrigerio y como un espejo para examinar sus vidas. Oramos por el predicador, para que pueda predicar única y exclusivamente tu palabra, que pueda enseñar lo que ella quiere enseñar y no los deseos de su corazón. Para en tus manos quedamos. Tú conoces la necesidad de cada persona en este lugar y que hoy tu palabra pueda obrar de manera poderosa como siempre lo hace. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Mientras entramos a estudiar el capítulo de Hebreos 8, es bueno que podamos recordar que el tema principal de la epístola a los Hebreos es la absoluta, suficiente y superioridad de Cristo sobre todo. Ese es el tema. Si usted algún día le pregunta, resúmame Hebreos, pues ¿cuál es el tema de Hebreos? Pues dígale que está hablando sobre la absoluta suficiencia y superioridad de Jesucristo. El Espíritu Santo tiene el propósito a través de esta epístola de dejarle bien claro a los judíos que estaban escuchando que podían depositar toda su confianza en Jesús, toda su esperanza, toda su fe, y que podían abandonar completamente todas las prácticas del judaísmo, porque en Cristo estaban más que seguros. Este es el mensaje claro del libro. Él les dice, no tienen que combinar nada del antiguo con el nuevo pacto. Creo que es uno de los problemas que encontramos en el judaísmo, que se encontraba en el judaísmo y en el judaísmo moderno, ¿no? Que quieren mezclar las cosas del antiguo pacto con las cosas del nuevo pacto. No, debes acudir única y exclusivamente a Jesucristo, porque en Él encuentras todo lo que necesitas. Y cualquiera que quiera usted mezclarle con cosas del antiguo pacto, llévelo a Gálatas, llévelo a Hebreos, para que quede bien claro. Entonces el eje central del antiguo pacto, como he venido diciendo, era el trabajo sacerdotal. El sacerdote era lo que Dios había estipulado para que sirviera para reconciliar a Dios con el hombre. O sea que para ellos el sacerdocio era clave. Y a partir del capítulo 4, versículo 14, el autor de Hebreos comienza, o el Espíritu Santo a través del autor de Hebreos comienza a hablar sobre el sacerdocio del Señor Jesucristo, dejando claro, tenemos un gran sumo sacerdote, Jesús, el Hijo de Dios. Y desde allí, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 5, 6, 7, 8, incluso el capítulo 9 y el capítulo 10, él toma ese tema, es el núcleo central de lo que el autor o el Espíritu Santo por medio del autor quiere que esta iglesia o esos hermanos judíos tengan claro, y que tú y yo también tengamos claro para el día cuando alguien nos pregunte, usted y yo podamos estar claros de qué es lo que creemos y por qué lo creemos. En nuestro estudio ya hemos visto el sacerdocio de Melquisedec es superior, ¿no? Representaba a Jesucristo. ¿Por qué era superior? Porque es un sacerdocio eterno. No tiene principio, no tiene final, mientras que el sacerdocio de Aarón operaba en los límites del tiempo. Tenía un inicio y tenía un final. Lo segundo que miramos fue que el sacerdocio de Jesús es superior porque fue confirmado por un juramento.
Ya lo estudiamos, cuando Dios hace ese juramento es para confirmar que eso que Él está ofreciendo es permanente y es eterno. El otro sacerdocio no fue juramentado. Lo tercero que miramos, vimos que el sacerdocio de Cristo es superior porque está fundado en la grandeza personal. El sacerdocio levítico está basado en la línea sanguínea. Eres de la tribu de Leví, eres de la tribu del linaje de Aarón, listo, eres calificado. No importaba la persona, podía ser un doble moral, no había problema. El sacerdocio de Jesucristo fue basado en su carácter, en su grandeza. Y lo último que miramos fue que el sacerdocio de Cristo es mejor porque la muerte no podía interrumpirlo. Con los otros sacerdotes, la muerte lo interrumpía, tenía que cambiar constantemente porque ya sea que se muriera o porque llegara a la edad donde yo no podía servir más, había que reemplazarlo. Jesucristo es eterno, por eso su sacerdocio es más grande. También estudiamos porque es mejor porque ofrece un sacrificio único. Todos los sacerdotes tenían que hacer sacrificios constantemente repetitivos cada año. El sacerdocio de Jesucristo era único. También vimos que el sacerdocio de Jesús es superior porque era tan puro que no necesitaba ofrecer sacrificio por sus propios pecados. Los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificio no solo por el pueblo, sino por ellos mismos. Jesucristo, dice la palabra, que en Él no se halló pecado. Por eso se sacrificó, Él solo era suficiente. También dijimos que ese sacerdocio era superior porque llevaba a los hombres a la presencia de Dios y los anclaba allí. Este sacerdote del antiguo pacto, su presencia era temporal. Con Jesucristo nos lleva a la presencia del Padre y nos ancla allí una vez y para siempre. Por eso ya no necesitamos ir a un sacerdote para que pida perdón por nosotros o para que nos perdone nuestros pecados, porque nuestro sumo sacerdote Jesucristo, el día que usted creyó en Jesucristo, ese día Jesucristo lo presentó ante el Padre perfecto y lo ancló allí. Ahora usted tiene entrada directa a Jesús. Nos reunimos como iglesia para adorar como iglesia, pero usted en su casa tiene entrada directa a la presencia de Dios. Usted en su trabajo tiene entrada directa a la presencia de Dios. Pero claro, nos reunimos como iglesia para juntos adorarle. Y al final del capítulo 7 miramos que Jesús es el sumo sacerdote superior porque salva totalmente. Es decir, nos salva para siempre. Los sacerdotes levíticos no podían hacer eso. Él nos salva para siempre. En Cristo usted puede tener la plena seguridad que si usted está en Él, usted está en Él hasta el final. Él no lo anda sacando cada rato, entra y salga, salga y entra, no. Está allí firme. Entonces todo esto nos conduce a la declaración inicial que hace el Espíritu Santo por medio del autor en el versículo 1. Y miren lo que dice, ahora el punto principal, miren lo que dice el autor, ahora el punto principal de lo que hemos venido diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Es como si dijera, mire, vea, esto lo resume todo. Tenemos el mejor sumo sacerdote, no necesitamos más nada. Esto era un mensaje tremendo para los judíos. Este Jesucristo al cual ellos mataron, algunos de ellos mataron, al cual algunos de ellos no creían, es realmente el sumo sacerdote que no tiene comparación alguna.
está haciendo lo que ninguno de todos los 80 y tantos sacerdotes del pasado pudieron hacer. El texto continúa diciendo, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Más adelante en el capítulo 6 que estudiaremos, dice que Él tiene un ministerio más excelente. Es el mediador de un mejor y superior pacto y mejores promesas. En Él tenemos mejores promesas. Y las promesas no son de que te va a dar una mejor casa, un mejor carro, una mejor salud y toda la cantidad. No, esas no son las promesas. Las promesas son espirituales. Porque esas casas, carros, motos, se pueden acabar en cualquier momento. Pero las promesas eternas que tenemos en Él son para siempre. Nadie nos las puede quitar. Es un sacerdote, hemos recibido un sacerdote más excelente que cualquier otra cosa. Imaginen los hebreos estar escuchando esto, esta sección, esta carta, donde toda su vida habían estado acostumbrados a esos sacerdotes. Ellos están acostumbrados a eso. Desde la infancia ellos fueron criados, educados en ese sistema levítico. Sistema de Aarón. Ahora se encuentran que Dios les está diciendo a través del autor que ya eso no es suficiente, o sea, no cabía en sus mentes. El autor les dice, escuchen, tenemos ahora un sacerdote al cual tú puedes acudir. Un sacerdote que es diferente a todos los sacerdotes humanos que ustedes han conocido. Entonces el Espíritu Santo le está diciendo a estos hebreos y nos dice a nosotros hoy, no se trata de que los cristianos tengamos un sacerdote y los judíos tengan otro. O que los cristianos tengan un sacerdote y las otras religiones tengan otro sacerdote. No, el cristianismo tiene el gran sumo sacerdote. El único y verdadero, no hay más. Y esto apréndalo porque usted puede encontrar con personas de otra religión que le digan, sí, pero yo tengo sacerdote. Ustedes tienen pastor. ¿Qué le va a decir? No, es que mi pastor hace lo mismo que hace su sacerdote. No, usted tiene un gran sumo sacerdote y es Jesucristo. Este capítulo 8, por lo tanto, se dedica a proclamar la excelencia de Cristo como sumo sacerdote. Y hay tres cosas que vamos a mirar el día de hoy en estos pasajes. Y yo creo que, bueno, dijo un comentarista que él creía que este capítulo 8 era uno de los más importantes en la epístola. En esta epístola, este capítulo 8, en muchos sentidos, también en relación a todo lo que enseña la Escritura. Así que vamos a mirar tres cosas. Vamos a mirar la identidad de nuestro gran sumo sacerdote, la identidad, quién es Él. Segundo, vamos a mirar su ministerio, cuál fue el ministerio que Él desarrolló. Y tercero, lo que Él ofrece en su ministerio. Su identidad del gran sumo sacerdote, miraremos su ministerio y miraremos qué ofrece Él en su oficio. Pensemos en primer lugar, la identidad de nuestro gran sumo sacerdote. Versículo 1 una vez más. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Este Jesús, del cual está hablando el autor, nos lo presenta como un verdadero hombre, pero no un hombre normal. El capítulo 2 de Hebreos ya estudiamos, donde el autor cita el Salmo 8 para establecer claramente la humanidad del Señor Jesucristo. Pero al mismo tiempo establece
claramente la divinidad del Señor Jesucristo. Por eso dice ahí, lo hiciste un poco menor que los hombres. En ese mismo salmo, en el Salmo 2, un poco menor que los ángeles, ¿qué dije? Un poco menor que los ángeles, perdón. Dice, le dice un poco menor que los ángeles. Pero también es el verdadero Hijo de Dios. En el Salmo 2, no tiene que buscarlo, el Salmo 2, el autor también cita y lanza una pregunta a los hermanos. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? ¿Cuál es la respuesta? A ninguno. Solo a Jesús, el Hijo. Al Padre se refiere a Él en estas palabras en el Salmo 45. Tu trono, oh Dios, es eterno. Entonces Jesús no solamente era un hombre, sino que Jesús era también Dios, verdadero Dios, el Dios inmutable, el Dios creador de los cielos y de la tierra, el Dios que sustenta su creación. Él es nuestro sumo sacerdote. Ni Aarón ni sus hijos tenían tal privilegio, porque eran simplemente meros hombres. Cuando estudiamos los sumos sacerdotes de Israel, en el capítulo 7, versículo 23, usted recordará que dice que llegaron a ser muchos porque la muerte les impedía continuar. Cada uno que moría era reemplazado. A la diferencia de nuestro gran sumo sacerdote, él no puede ser reemplazado por nadie. Y algo más que podemos decir de él. Este sumo sacerdote no solamente era un ser perfecto en su ser, sino que era perfecto en su sacerdocio. Miren lo que dice el versículo 1. Él era perfecto en su sacerdocio. Al final del versículo 1 dice, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Hermano, esta frase, se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, no solo destaca que su obra ha sido terminada, sino también destaca su posición de exaltación como intercesor a favor de los suyos. Sentado a la diestra habla de ¿qué? Un lugar de autoridad. Entonces el autor usa esas palabras para mostrarle a esta congregación, específicamente a aquellos que estaban dudando del sacerdocio de Jesús, cuán diferente era el sacerdocio de Jesús. En los tiempos del tabernáculo y luego en el tiempo del templo, yo sé que algunos ya saben esto, otros no lo saben, pero se lo voy a decir el día de hoy. El sumo sacerdote nunca podía sentarse. ¿Por qué? Porque día tras día los israelitas tenían que venir a ofrecer esos sacrificios por sus pecados. Sin embargo, Jesús se sentó. Y no está en cualquier lugar, está sentado a la majestad del trono. ¿Usted piensa que solamente venía un solo judío a ofrecer sacrificio? No eran ni dos ni tres, eran muchos a presentar su ofrenda. Todos los días llegaban cientos y cientos de personas y de muchos lugares de afuera llegaban al templo a decirle, mire, he pecado, he mentido, necesito perdón de Dios, aquí traigo mi ofrenda. Y el sacerdote tenía que estar dele y dele y dele. El trabajo del sumo sacerdote nunca terminaba. Por eso en ese lugar se encontraban mesas, candeleros, postes, todo lo que usted quiera imaginarse, menos silla. No había sillas. ¿Por qué? Porque no podía sentarse, tenía que estar constantemente trabaje. En contraste, nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo hizo algo que ellos no podían hacer y lo presenta la Escritura, está sentado. ¿Y por qué está sentado?
porque cumplió su misión a la perfección. Porque con el trabajo que él hizo quedó absolutamente todo completado. En el versículo 27 del capítulo 7 nos dice allí que Jesús se ofreció a sí mismo una sola vez. Una vez y para siempre. Luego en el versículo 10, el capítulo 10 también nos lo dice. No hay necesidad de andarlo repitiendo. No hay que estar haciéndolo una y otra vez. No, Él ya lo hizo. Juan capítulo 17, versículo 4. Le dijo al Padre en su oración sacerdotal: Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Por eso es que en la cruz del Calvario, una de sus palabras muy conocida es tetelestai, ¿no? ¿Qué significa? Consumado es, he acabado, ya no hay nada más que hacer. Por eso que cuando tú le quieres agregar a la salvación algo más, estás equivocado. Jesucristo dijo: ya no hay nada más que hacer. Todo lo que se tenía que hacer ya está hecho. Todo lo que tenía que hacer a favor de mi pueblo ya lo hice. Ahora me siento a la majestad del Padre a interceder por los míos. Y en 5 ocasiones en el Salmo 110, a los cuales el autor acude constantemente, encontramos la afirmación que nuestro gran sumo sacerdote se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y no es que Dios tenga un trono literal allá, sino que es referencia para que tú y yo entendamos. Y no es que literalmente Jesucristo esté sentado, no, es para que entendamos, ¿no?, lo que nos quiere decir. Está en un lugar de autoridad. De hecho, majestad en los cielos hace referencia directa a Dios, el Padre, quien es exaltado, quien es soberano. Está a la derecha, en lugar de autoridad. El Salmo 110, David lo expresó de la siguiente manera: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra. Entonces Dios el Padre lo exaltó sobre lo sumo. Le dio un nombre sobre todo nombre, dice la palabra, para que toda lengua lo confiese y toda rodilla se doble delante de Él. Estimado amigo que estás sin Cristo, tú que dices que el cristianismo es mentira, que es un engaño para mantener a la gente, no sé, engañada. Un día tendrás que reconocer el señorío de Jesucristo, ya sea ahora que estás vivo o cuando lo veas venir en gloria. Y cuando lo veas venir en gloria va a ser demasiado tarde para ti. Es mejor que lo reconozcas ahora que estás vivo. Porque ese día, cuando Jesucristo venga en gloria, puede decir: ahora sí creo en ti. Too late. Demasiado tarde. Es ahora que tienes que confesarlo como el Rey, como el soberano. Por lo tanto, sus hermanos de Roma debían entender lo importante y lo crucial que era para ellos. Y para usted y para nosotros lo importante y lo crucial entender esto. Lo segundo que vamos a mirar hoy es su ministerio, pero vamos a mirarlo bajo esta pregunta: ¿qué es lo que hace nuestro sumo sacerdote? ¿Qué es lo que hace nuestro sumo sacerdote? Versículo 2, ahí en Hebreos. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Note la palabra: aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hermano, Cristo es nuestro ministro. Hay una palabra que nosotros, al menos es el Calvario, no la usamos muy
a menudo, y creo yo que me atrevería a decir que por lo menos un 50 o quizás 80% de las iglesias cristianas no la usamos muy a menudo, y es la palabra liturgia. De pronto usted la escucha y lo relaciona con Roma y se asusta, pero no. Liturgia. Esta palabra hace referencia a la forma en que adoramos a Dios. Y en este versículo, en el versículo 2, miramos claramente cómo Cristo cumple esa función al ministrar en el santuario. Cuando el sumo sacerdote en el antiguo pacto ofrecía sacrificios, no solamente eran sacrificios a favor de Israel, sino que también venían a ser como un ejemplo de instrucción al pueblo. Por ejemplo, Malaquías capítulo 2, versículo 7, búsquelo. Malaquías está en el Antiguo Testamento. Vaya a Mateo y después retrocede y por ahí lo va a encontrar. Malaquías capítulo 2, versículo 7. Miren lo que dice, ¿lo tiene? Un poquitico más chance porque no estamos muy familiarizados con estos libros, entonces pues. Malaquías, miren lo que dice el versículo 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Hermanos, en Jesús se cumple perfectamente esa función. Él es el mensajero enviado por Dios a su pueblo. ¿Para qué? Para instruir y para guiar a la iglesia en justicia. Lo hizo y lo continúa haciendo ahora por medio de su palabra, ministrando en el santuario. Por eso cuando la iglesia de Jesucristo predica a Jesucristo, centra su mensaje en Jesucristo, vemos a Cristo instruyendo a su iglesia, guiando a su iglesia en justicia. Iglesia que no predica a Cristo no están instruyendo a la iglesia en justicia. Ahora, algo que hace también nuestro sumo sacerdote, o que hacía en el antiguo pacto, era servir como intercesor y mediador entre Dios y los pecadores. Y esto es precisamente lo que los judaizantes, los apóstatas, le cuestionaban a estos creyentes en Roma. Ellos sembraban duda en su mente porque ellos le decían, a ver un momento, nosotros tenemos un sacerdote aquí en la tierra. De hecho, cuando vamos el sábado, Él está ministrando en el templo a favor nuestro, y cada año cuando vamos a ofrecer nuestros sacrificios, Él está allí para ofrecer los sacrificios en el día de la expiación. Sacrificios a favor nuestro. Y les preguntaban de forma sarcástica, ¿dónde está el sumo sacerdote de ustedes? Yo no lo veo. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese Jesús que ustedes tanto hablan? ¿Dónde está que no lo veo? ¿Dónde está ese mediador que es tan necesario para acercarnos a Dios? Y quizás a usted y a mí nos pueden decir lo mismo hoy. Sí, pues que nosotros tenemos un sacerdote, ustedes no tienen. Tenemos un sacerdote que Él puede bendecir las cosas de la Eucaristía. Ustedes no tienen. Y esta es la razón por la cual el autor está aprovechando en este sermón o en esta carta para decirle la razón por la cual el Señor Jesucristo no está aquí. Y dice el versículo, el ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo. El santuario
Era un lugar especial, era un lugar apartado, era un lugar donde residía la presencia de Dios. No está en cualquier lado, era nomás allí en ese lugar, y cuando la presencia de Dios quería manifestarse, se manifestaba específicamente allí en ese lugar. Lo he dicho varias ocasiones, lo repito una vez más, para aquel que no prestó atención o no lo recuerda. El sumo sacerdote entraba una sola vez al año a ese lugar santísimo para ministrar la presencia de Dios. Pero esto era simplemente una sombra de una representación de la realidad que el verdadero sacerdote, el verdadero cordero, iba a hacer en el futuro, y este era aquí en Jesucristo. Ahora les dice, Él no está aquí en la tierra, Él no está ministrando en el templo, porque Él en este momento, ¿en dónde se encuentra? No. Versículo 2, ya el sentado a la diestra lo pasamos. El versículo 2, ¿dónde está en este momento? Vamos, iglesia. Está ministrando en el santuario. ¿En dónde? ¿En el dónde? En el verdadero tabernáculo. Por eso no está aquí. Él no está en el santuario terrenal, en el templo de Jerusalén. Ya no está allí. Él está en el verdadero santuario, en el celestial. Él está en un santuario que no fue levantado por el hombre. El tabernáculo, aunque fue instruido por Dios, ¿fue hecho por quién? Él dice, yo ya no habito en templo hecho por hombre. Por eso Él no está aquí, en este edificio. ¿En dónde vive Él? ¿Quién es el templo del Espíritu Santo según la Escritura? Si tú has creído, tú eres templo del Espíritu Santo. Si tú has creído. Si tú no has creído, tú no eres templo del Espíritu Santo. Perdóname que te diga. Eres templo de otra cosa. Yo te lo voy a decir para que no te asustes. Pero eres templo de otra cosa. No te lo voy a decir, pero te lo voy a implicar para que entiendas. Solamente hay dos reinos. Está el reino de las tinieblas y está el reino celestial. Si estás en Cristo, tú eres templo del reino celestial. Si no estás en Cristo, eres templo de, ya sabes, de las tinieblas. Por si no me ha entendido. Dice Él ministra en aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor. Ahí es donde ministra el Señor. Por eso es que ustedes no lo ven. Los sumos sacerdotes del judaísmo administraban un santuario terrenal. Pero el mismo versículo nos dice que ese santuario, el versículo 4, nos dice que servía como una sombra de lo que había de venir. Ese tabernáculo de Moisés, el templo de Salomón, el templo de Jerusalén, eran figuras de una realidad espiritual. Apuntaban a algo más. El tabernáculo del antiguo pacto, así como lo fue después el templo, eran meras representaciones del santuario celestial donde Dios reside. Y perdón que esto puede sonar un poco repetitivo, pero esto es importante para lo que veremos más adelante. El antiguo pacto trataba simplemente de sombras, de figuras, de una promesa que hallarían su cumplimiento en el Señor Jesucristo. Por eso hoy no necesitamos un sacerdote.
Por eso hoy no necesitamos un templo donde tenemos que ir a ofrecer sacrificios. Por eso hoy no tenemos que ir a un sacerdote y decirle cuántos pecados he cometido y esto y lo otro. Y que él me diga, vaya, no sé, haga 3, 4 Padre Nuestros, 5 Ave Marías, haga esto y lo otro y ya listo, arregló el problema. No, 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 no. No necesito eso. Porque tengo entrada al trono de la gracia. Hoy tengo entrada al trono de la gracia porque estoy en Cristo. Entonces, cuando Dios le ordenó a Moisés que construyera el templo, y usted lo puede mirar eso allá en Éxodo capítulo 25, versículo 40, en Éxodo capítulo 26, versículo 30, le dio las instrucciones exactas de cómo tenía que hacerlo. Era una imagen de lo que sería el verdadero santuario. Mira lo que dice el versículo ¿qué? 5 de Hebreos, capítulo 8. Dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Eran simples administradores de un santuario que era una sombra que vendría a terminar cuando Jesucristo cumpliera su obra expiatoria en la cruz del Calvario. Y la cumplió, si él dijo, consumado es. Ahora nuestro sumo sacerdote está en el verdadero santuario, en la presencia del Padre, intercediendo a favor de los suyos. Qué hermoso. Es más, mire mire algo interesante el versículo 4. Por eso es que Él no está aquí en la tierra. Versículo 4. El autor allí afirma que si estuviera en la tierra Jesús, no sería sacerdote. ¿Por qué? Bueno, porque existirían muchos sacerdotes que estuvieran haciendo sacrificios según la ley. Dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo un sacerdote que presenta las ofrendas según la ley. Dices más, si estuviera aquí tampoco podría hacerlo. Ya lo estudiamos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque había muchos sacerdotes y como había muchos sacerdotes no lo dejaban servir. ¿Por qué? ¿Por qué no podría si estuviera a servir? Porque no era de la tribu de Leví. Solo ellos podían hacerlo. Por eso dice aquí, habiendo un sacerdote que presenta las ofrendas según la ley. Él cuando vino en la tierra no actuó como sacerdote. Para el judaísmo Jesús era un aparecido más por ahí, según ellos. Pero era el Cordero que había sido enviado. Por eso Juan cuando lo vio, lo identificó, Juan el Bautista, lo identificó y le dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el sumo sacerdote. No fue nombrado por la ley, sino que fue fundamentado por Dios. Esto nos lleva al tercer punto. ¿Qué nos ofrece nuestro sumo sacerdote en su ministerio? No vamos a hablar mucho, porque quizás hablaremos más de ello en los próximos capítulos. Pero ¿qué nos ofrece nuestro gran sumo sacerdote? Versículo 3. Dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Este ha sido uno de los versículos que la Iglesia Católica Romana usa para afirmar la doctrina
de la Eucaristía o de la transustanciación, que significa que cuando el sacerdote ora por la hostia, esta se convierte en el cuerpo de Cristo, por lo tanto se convierte en un sacrificio constante y permanente que ellos hacen. Eso es totalmente antibíblico. Jesucristo fue ofrecido una sola vez y para siempre. Por eso yo lo he dicho en muchas ocasiones y lo digo con mucho respeto una vez más, un cristiano que conoce la Escritura no debería sentarse nunca a escuchar una misa. Porque en el fondo lo que están haciendo es ofreciendo el sacrificio de Jesús, el cuerpo de Cristo, una y otra vez. Eso contradice lo que el escritor de Hebreos está diciendo, que dice claramente que Jesucristo se ofreció una sola vez y para siempre. No es algo repetitivo. Y cuando la iglesia cristiana celebra la cena del Señor, en ningún momento creemos que la cena y el pan se convierten en el cuerpo de Cristo. Simplemente entendemos que es un símbolo de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Cuando participamos de la cena del Señor, recordamos de dónde nos sacó el Señor, recordamos lo que el Señor está haciendo en nosotros y recordamos o nos proyectamos a lo que el Señor hará por nosotros en la glorificación cuando Él venga. Por eso para el creyente la cena del Señor debe ser algo importante y glorioso. Debe desearla. Es más, hubo un tiempo de nosotros, por diferentes motivos, no la hacíamos, que se olvidaba lo que pasaba, no la hacíamos. Y un día alguien le preguntó a un hermano de la congregación y le dijo, oiga, aquí es que en esta iglesia no celebran la cena del Señor. Para el creyente verdadero eso debe ser importante. Porque le recuerda a su gran sumo sacerdote lo que él hizo. Recuerda que sus pecados fueron perdonados, que cuando la ira del Señor pasó sobre él, porque usted está cubierto con la sangre del Cordero, del verdadero Cordero. Por eso el creyente tiene que esperar, viene cena, voy a arrepentirme. No, el creyente vive en constante arrepentimiento, a cuentas con Dios. Y cuando llega ese momento glorioso dice, wow, voy a disfrutarla. Que es uno de los sacramentos que el Señor nos dejó, que teníamos que recordar. No es una opción para el creyente, es un deber. Ahora la Biblia nos llama a nosotros real sacerdocio. Pero el único real sacerdote del nuevo pacto es el Señor Jesucristo. Por eso no tenemos más sacerdotes ministrando en la iglesia. Por eso usted no viene donde a mí como pastor y me dice, pastor, quiero que me perdone porque pequé la semana pasada, hice esto y esto y lo otro. Si usted me dice eso, pues yo lo pongo en disciplina, si está sirviendo. Y le digo, arrepiente que así yo no lo puedo perdonar. En la iglesia no tenemos sacerdotes, en la iglesia tenemos pastores, que fueron dejados ¿para qué? Para edificar al pueblo de Dios, para guiar al pueblo de Dios, para instruir al pueblo de Dios. Y si ese pastor está enseñando algo que no está en la palabra de Dios, la iglesia tiene toda la libertad para pararse y decirle un momento, Señor, pero usted no está enseñando lo que dice la Biblia. Y si no enseña lo que se compone o se va. Es que yo le digo, si las iglesias despertaran esas realidades, no hubiera tanto falso maestro enseñando en los púlpitos. Pero como la gente come callada, no, es que el pastor es el ungido de Dios, líbreme, entonces ponen bíblicos, líbreme Dios de poner la mano sobre el ungido y que no sé qué, saca una cantidad de tonterías antibíblicas. No, si no está haciendo la labor pastoral, si está enseñando basura, pues entonces se llama cuentas. Y si no se compone, la iglesia tiene toda la libertad bíblica para decirle, lo siento. Ya no hay necesidad de ofrecer más sacrificios, porque el último sacrificio se hizo hace más de 2000 años. ¿Y sabe por qué no se hace más? Porque ese último sacrificio que fue ofrecido, no solo fue ofrecido, sino que fue ¿qué? ¿Cómo? Recibido o aceptado. El Padre dijo, sí, me complace ese sacrificio. Cuenta saldada para siempre.
Es el único sacerdote que necesitan los pecadores. Es el único sacerdote que necesitas, tú que estás en Cristo. Cuando el texto dice, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Está hablando de un tiempo verbal, según los estudiosos, que implica la perfección de la obra, de los sacrificios que él presentó. Y esto está en armonía total con toda la Escritura, porque la Escritura nos dice que Jesús no tenía necesidad, como aquellos otros sacerdotes, de ofrecer sacrificios diariamente por sus propios pecados y luego por el pueblo. No tenía necesidad, porque Jesús fue perfecto desde que nació hasta que murió, hasta que entregó su vida. Voy a usar mejor esa expresión para que suene más correcta. Desde que nació hasta que entregó su vida en la cruz del Calvario. Ni un solo pecado. Es la calidad de su ofrenda. Él era perfecto en todo. Usted sabe que cuando tenían que ofrecer sacrificios, tenía que ser el mejor. Si usted tenía dos, el mejor que tuviera, el más gordito, el que tuviera ningún defecto, el mejor, tenía que ofrecerse. Jesucristo era perfecto. Él se entregó, como dice el apóstol Pablo a los Efesios, a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios como un olor fragante, es decir, fue aceptado. Jesús está allí ministrando, estimado hermano, por nosotros, orando. Dejó su Espíritu Santo para fortalecernos, para ayudarnos, para enseñarnos a orar, para enseñarnos a acercarnos a Él. Yo recuerdo las palabras del apóstol Pedro en su primera epístola, en el capítulo 3, versículo 18. Ahí el apóstol repite la misma verdad de lo que venimos diciendo. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Cuántas veces? Una sola vez. El justo por Dixon Klinger. Sí, no, yo lo quiero hacer personal. El justo por el injusto Dixon Klinger. El justo por el injusto, como usted se llame. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Con qué fin ofreció ese sacrificio? Para llevarnos a Dios. Ningún sacerdote que tuviera en ese tiempo, ni el que tiene en este tiempo, puede hacer tal cosa. Este es nuestro gran sumo sacerdote. Por eso esta iglesia necesitaba escuchar esa verdad. Por eso tú y yo debemos necesitar escuchar esta verdad. Enfoca tus ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Miren las palabras que dijo un pastor bautista reformado en sus comentarios sobre Hebreos. Miren lo que dice él. Dice, esta es nuestra confianza. Nuestra fe está basada no en lo que somos o en lo que hayamos hecho, sino que siempre está basada en quién es Él, el Hijo perfecto de Dios, en Él y en lo que Él y en lo que ha hecho por nosotros en su perfecto y eterno sacrificio. No está basada mi fe en lo que somos ni en lo que usted y yo podemos hacer, sino en lo que Él hizo. Por eso estaba nuestra salvación segura. Hermanos, si nuestra fe estuviera fundamentada en nosotros, estaríamos en problemas, porque tú y yo somos bipolares. Un día somos los creyentes más activos en la congregación. Un día queremos hacerlo todo. Estamos dispuestos para todo, pastor, para lo que usted me ponga. Yo estoy dispuesto para lo que sea. Pero días después
Hermano, ¿qué pasó? "Ah, hoy no tengo ánimo, pastor, hoy no estoy de buenas pulgas, hoy me duele aquí, hoy me duele allá, hoy que tengo que trabajar, hoy tengo que hacer eso". Cuando se le pasa la cosa, otra vez, pastor, para las que sea. Hermano, si dependiera de nosotros, somos bipolares. Y no se moleste conmigo, pero es la realidad. 17 años viendo a gente aquí me autoriza para decirlo, que sí es así. Depende de Él. ¿En quién es Él? Es que dice Él, depende de quién es Él. ¿Y quién es Él? El Dios verdadero. El miércoles que estábamos hablando de la iglesia de la Odisea, Jesucristo se presentó como el fiel, como el amén, el testigo fiel, el verdadero. Es decir, el que cumple. Dios no es como yo, que yo digo, sí, llego mañana y no llego. Él sí cumple. Esta es nuestra confianza, hermanos y amigos. Este mensaje era fundamental para ellos y creo que debe ser fundamental para nosotros. Ahora, ¿cómo podemos aplicar eso a nuestra vida? Quizás la necesidad del Evangelio y de Cristo en nuestra vida. Déjeme decirle 3 cosas rápidamente. En primer lugar, necesitamos exponernos constantemente a estas verdades. Tenemos que exponernos constantemente. Necesitamos el mensaje del libro de Hebreos, y no solo del libro de Dios, sino de toda la palabra. Es importante exponernos a la predicación de la palabra de Dios una y otra vez. Es importante que volvamos nuestros ojos a Jesús, el autor y consumador de la fe. Debemos escuchar la voz de su palabra. Hermano querido, deje la desidia y expóngase a la palabra de Dios a nivel personal y a nivel congregacional. Es importante. Segundo, usted tiene que recordar que Jesús es mejor. Sí es fundamental escuchar y recordar constantemente esta verdad. Jesús es mejor. En Jesús tengo todo lo necesario. Recuerde que algunos de esos hermanos, o no hermanos, algunas de esas personas ya habían dejado esta congregación, habían apostatado, habían regresado. Así que usted y yo no debemos seguir el ejemplo de muchas personas que hoy están fuera de la congregación. Porque pensaron que había algo mejor. No, Jesús es mejor. Por eso usted debe reunirse con regularidad como iglesia. Debemos exponernos a la palabra de Dios con regularidad. Debemos participar, no sé, de los sacramentos, de la cena del Señor, de las ordenanzas que nos deja el Señor en el Evangelio. Debemos leer la Biblia. Él es mejor. Y perdóneme, pero usted no va a crecer espiritualmente por escuchar un sermón el domingo. Hermano, eso es quizás un 2% o menos de toda la semana. Si predico una hora, y que usted esté atento a la hora, pues sería mucho. Pero si está atento por lo menos 30 minutos, son 30 minutos. ¿Cuántas horas tiene la semana? Los matemáticos, por favor. Rápidamente ahí. Mientras tomo agua. ¿24 por 5? ¿Por 7? ¿Cuánto es 24 por 7? ¿Quién lo hizo? ¿Cuánto? 168 horas. Pastor, pero yo no estoy despierto, hay unas que estoy 24, estoy durmiendo, entonces bueno, pues 168 horas. Bueno, entonces pongámoslo a la mitad. 24, 2 entonces, 168. ¿Cuánto es 168? 80 y algo. 84 horas que usted está despierto. ¿Usted cree que 30 minutos de escuchar al pastor predicar es suficiente para que usted crezca? Por eso no crecemos. Por eso nos desanimamos.
Por eso la gente empieza a mirar una cantidad de cosas, porque de las 80 y pico de horas que tienen en la semana, son pocos los que dedican ni siquiera, es que ni siquiera el 10%, porque el 10% serían 8 horas. Si nos ponemos a hablar del 10%, deberían ser 8 horas a la semana que tú y yo deberíamos dedicar. Y seamos honestos. Ya usted contestará la pregunta. ¿Cuál debe ser la meta como cristiano? Yo creo que la meta del cristiano es poner los ojos en Jesús, con fe. Él es nuestro sacrificio perfecto. Hemos sido perdonados, hemos sido reconciliados, hemos sido justificados por su justicia perfecta. Estamos siendo santificados. Él entregó su vida para purificar su iglesia y entregarla pura, sin mancha, delante del Padre. Pero hay una parte de responsabilidad de la iglesia. No lo podemos olvidar. Y usted, estimado amigo, si usted no es cristiano, es decir, si usted todavía no ha puesto su fe en Jesucristo, no ha venido a Cristo en fe y en arrepentimiento, usted debe saber esto y se lo voy a decir con toda la sinceridad posible. Si no has puesto tu fe en Cristo Jesús, no has venido a venir en arrepentimiento, tienes que entender esto. Todos los hombres somos pecadores. Después de la caída de Adán, todos hemos pecado. Y la Biblia nos dice que como consecuencia de eso estamos bajo la ira de Dios. Un Dios que está airado contra el pecado y contra el pecador. Y no me diga, pastor, yo no soy una mala persona porque yo no he matado a nadie, no he hecho ninguna de esas cosas escandalosas. Pero la Biblia te dice, no mientas, y tú y yo hemos mentido. Así sea una sola vez en la vida hemos mentido, suficiente para condenarnos. Eso dice Santiago, ¿no? Él dijo, no robes. Y tú y yo hemos robado. Así sea que le haya robado el juguetico a su vecino. El carrito que a usted le gustaba, tan bonito que era. Y usted se lo quitó y se lo llevó a su casa. Robó. O en el trabajo también robamos. Hasta a Dios le robamos tiempo. Hasta a Dios le robamos tiempo. Porque es que este es el ejemplo clásico que yo siempre digo. Si yo tengo una actividad escolar o algo que a mí me gusta y tengo que pedir permiso en el trabajo, pido permiso. Pero si tengo algo de la congregación, pues tengo que tener nada, Dios que espere, le robamos tiempo a Dios. Él dijo, adórame solo a mí. Pero tú y yo no lo adoramos, nos adoramos a nosotros mismos. Muchas veces nosotros mismos es nuestro propio yo, nuestro propio centro, nuestro propio Dios. Esa es la palabra, gracias. Somos nuestro propio Dios. Cómo yo me siento, lo que a mí me gusta. Es que a mí no me gusta esa canción, pero ¿quién dijo que era para ti? Es que a mí no me gusta. Somos nuestro propio Dios. Entonces, no me digas que no has pecado porque no has matado a nadie. Pero por lo menos has mentido, has robado y te has adorado a ti mismo. Con eso es suficiente. Eres pecador. Consecuencia de ese pecado, dice la Escritura, la paga del pecado es la muerte. Tú y yo hemos desobedecido a Dios. Te estás preguntando, pastor, ¿y entonces qué tengo que hacer ahora que ya sé que he pecado? Necesitas un mediador. Necesitas alguien que interceda por ti. Y ese no soy yo. Ni tampoco es María, la madre de Jesús. Ese intercesor es Jesucristo. Ese abogado es Jesucristo. Necesitas venir a Él en fe y en arrepentimiento. Él es el que te va a defender delante del Padre. Él es el que te va a representar delante del Padre. Si tú crees en Él, tienes el mejor representante. Si tú crees que el día del juicio te podrás presentar delante de Dios,
Y todo va a salir bien porque tú eres buena persona. No te engañes, no vas a salir bien librado. Necesitas a Jesucristo. Él promete interceder por ti, Él promete purificarte, Él promete perfeccionarte, Él promete presentarse sin mancha y sin arruga delante del Padre. Ven a Cristo, estimado amigo. Solo en Él hay salvación. Vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos por las promesas que nos has dejado en ella. Sobre todo te damos gracias por tu Hijo, nuestro gran sumo sacerdote, nuestro gran mediador, al cual enviaste hace más de 2000 años para vivir una vida perfecta y morir en la cruz para reconciliarnos contigo y darnos vida eterna. Señor, permite que cada día podamos ver esto con mayor claridad. Señor, y que podamos fijar nuestros ojos únicamente en ti. Señor, yo oro por tu iglesia, aquellos que ya han creído en ti, para que cada día nuestros ojos estén puestos no en lo que hacen o dejan de hacer nuestros hermanos en la congregación, o el liderazgo, o el pastor de la congregación, sino que nuestros ojos estén 100% puestos en ti, el autor y consumador de la fe. Señor, pero también oro por aquellos que todavía no han creído en ti, aquellos que todavía piensan que son buenas personas, que no le hacen mal a nadie, aquellos que piensan que tienen su propia religión y que eso es suficiente. Señor, para que tu Espíritu Santo obre en sus vidas y les muestre la necesidad de un Salvador y puedan acudir a ti en perdón, en arrepentimiento, clamando por fe. Señor, que ellos puedan ver que hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Que puedan entender que solo Cristo es el camino, que solo Cristo es la verdad, que solamente Cristo es la vida. Y entonces puedan disfrutar de una comunión perfecta y directa contigo, donde no dependan de ningún hombre para acercarse a ti. Señor, que hoy llegue la salvación a esas vidas, que hoy crean en ti, que hoy te confiesen como Señor y Salvador. Señor, todo esto te lo pedimos en los méritos de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén.